Dream Theater acaba de lanzar Parasomnia, su nuevo álbum de estudio, y en Roctámbulos nos reunimos para hablar de esta posible gema del metal progresivo. A partir de este momento comienza Roctámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Roctámbulos. Esto es Top Rock Así Suena, nuestra saga de podcast donde hablamos sobre lanzamientos en el mundo del rock y del metal. Lanzamientos nuevos, obviamente. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre Parasomnia, el 16º álbum de estudio de Dream Theater, que no es un disco más, porque marcó el regreso del histórico baterista y fundador, uno de los fundadores de la banda, Mike Portnoy. Mi nombre es Roger Proban y estoy junto a Alfonso Almenara y Frank Hernández. Buenas, ¿cómo están? Un gusto estar acá nuevamente para hablar de esta banda que nos gusta tanto. Hola Roger, hola Frank, gracias por la invitación otra vez. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo recibieron este nuevo álbum de Dream Theater? Yo bien, encantado. Ahorita ya lo vamos a ir explorando más, pero claro, hasta ahora me ha ido gustando. Esa pregunta era como una para romper el hielo, a ver si tenemos alguna opinión disruptiva de la esperable, porque creo que es un buen disco, y más para una banda que recibe tanto hate en el mundo del metal. Estas bandas tan conocidas les cuesta remontar a veces en el imaginario popular, pero creo que en esta oportunidad Dream Theater hizo un gran trabajo. Bueno, hablando de Parasomnia, bueno, obviamente vamos a hablar de Parasomnia. Había preparado más o menos como 3 bloques diferentes sobre este disco. Las expectativas previas que teníamos cada uno sobre este lanzamiento, la escucha ya del álbum completo y las expectativas futuras. Creo que son para mí los 3 pilares en donde estaría bueno hacer foco en este podcast de Así Suena. Voy a mencionar también que hay otro podcast de Roctámbulos donde Frank habló sobre el concepto, la música y el concepto de Parasomnia. Lo pueden escuchar en Spotify, pero también a la par, si no están interesados en escucharlo, en la página de Roctámbulos hay un artículo que es básicamente lo mismo, ¿no, Frank? Sí, exacto. O sea, lo mismo, pero escrito. Exactamente. Está como para los que les gusta más leer, bueno, está el artículo, y para los que les gusta más escuchar, entonces está el podcast. Acá obviamente vamos a hablar del concepto también de la banda, pero en profundidad está esa publicación y ese podcast que les recomiendo que lo escuchen. Dura media horita, es muy dinámico y muy completo. Pero si les parece, vamos nosotros entonces ahora a hablar sobre nuestras expectativas previas a este disco, y me refiero a cuál era el estado de su relación con la banda previo a este álbum, qué senda compositiva esperaban que la banda tomase, una vuelta a las raíces, un álbum que resuma un poco de todos los aspectos, todas las eras de la banda, algo bien pesado en la vena de Black Clouds and Silver Links, que fue el último álbum que grabaron con Portnoy. Cómo recibieron los adelantos. Esas son las preguntas generales. No hace falta que respondan todas, no hace falta que respondamos todas, pero las pongo sobre la mesa como para que las tengan en cuenta, muchachos. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, comienzo yo, porque sí, no, están muy interesantes tus preguntas. Yo quisiera responder primero que, cómo estaba yo con la banda últimamente. Estaba satisfecho, aunque no contento, porque bueno, yo creo que es lo que nos pasó a muchos, que sentíamos que la banda estaba como en piloto automático, haciendo más de lo mismo, en fin, pero eso no significa, al menos para mi gusto, que los discos que hayan hecho en los últimos
15 años hayan sido malos. En efecto, algunos me gustan bastante, algunas canciones más que nada de esos discos me gustan bastante, pero bueno, uno extrañaba como es algo especial, o sea, que hicieran algo más especial. En cuanto a lo de, o sea, eh, esta cuestión de expectativas, entonces ahí es donde entra el tema de cómo uno se puede decepcionar de algo o le puede sorprender algo, porque al tener expectativas, siempre las probabilidades de que te decepciones son muy altas. O sea, nada como escuchar algo sin ninguna expectativa, ¿no? Pero en este caso era inevitable, porque obviamente era el regreso de Portnoy, era ver si iban a hacer algo distinto. O sea, ya con los adelantos que nos dieron, en cuanto a cómo los recibimos, o sea, yo en los adelantos noté que no había nada fuera de lo común, o sea, era como el mismo sonido de siempre, no había nada especial. De hecho, a mí no me gustaron demasiado al principio los adelantos, el tema que más me gustaba era Night Terror, los otros dos no me llamaban demasiado la atención, sin embargo, a medida que los fui escuchando cada vez más, me fueron gustando más. Y eso entonces ha hecho, o sea, eso mismo me pasó con el disco. A medida que más lo escucho, más me gusta. Y ahí entonces he sentido que es un álbum que con el tiempo va a envejecer bien, porque a medida que más le das oportunidades, más le vas encontrando detalles, o más te va quedando, o más te va gustando. Sí, es un grower, lo que se dice, un grower. Exactamente, exactamente. Y nada, eso. O sea, no recuerdo si había alguna otra pregunta que hiciste, pero sí, o sea, yo siento que en cuanto a esa previa, o sea, yo estoy, por supuesto, ahora en comparación con lo que habían hecho antes, a mí el disco me gustó mucho más de lo que venían haciendo últimamente, y sí lo siento muy en continuación de donde quedaron cuando se fue Portnoy. O sea, es un disco que tiene mucho a ese sonido de Systematic Chaos, del Black Clouds, o incluso si nos vamos más atrás, el mismo Train of Thought, que ha sido como el disco más metalero tal vez de la banda, y para mí este disco también es muy metalero, entonces como que están retomando ahí otra vez eso en donde quedó aquel espíritu. ¿Y en tu caso, Alfonso? Bueno, yo no acostumbro a escuchar adelantos de los discos porque creo que me inclinan hacia un lado o al otro cuando es injusto, porque realmente para mí todos los discos son un trabajo general, un trabajo completo. De hecho, siempre los califico desde el punto de vista de la generalidad. Y no había escuchado, sabía que, pues, obviamente sabía que venía Parasomnia, sabía que estaba el Sí, no nuevo te agarró de baterista. sorpresa. No me agarró sorpresa, no, en absoluto me agarró sorpresa, pero no quise, es profeso, no escucho EPs, no escucho singles, no escucho discos en vivo. Eventualmente, cuando ya el trabajo está asentado, sí lo hago. Pero antes no lo hago, y en este caso no fue la excepción. Por eso mis expectativas eran lo que había escuchado hasta Parasomnia estos últimos años. Yo estaba algo frustrado con los últimos 3 discos de la banda, Astonishing, Distant Over Time y A View from the Top of the World. Para mí no fueron grandes discos, bueno, especialmente de Astonishing, pero ese es como una especie de paréntesis específico que hace la banda explorando un concepto, pues, muy de lo que tenían en la cabeza, con ganas de hacer una banda con muchos años que podía darse ese tipo de lujo, que de hecho no creo que dañe su carrera, más allá, pues, de las cosas graciosas que uno puede hablar sobre Astonishing, que es como termina realmente visualizándose ese trabajo. Yo tenía en la cabeza, bueno, obviamente son los discos de inicios de la banda, que, bueno, están muy grabados en el imaginario popular y en el mío, obviamente, pero más recientemente me gustó muchísimo el primer disco cuando sale Portnoy, que es A Dramatic Sí. Turn of Events. A mí me encantó ese disco, me pareció genial. El homónimo, el Dream Theater, también me gustó, a pesar de que a muchísima gente no le dijo nada, a mí también me gustó.
y yo tenía la sensación de que con Parasomnia tenía que ocurrir algo parecido, ¿no? Un toque de inspiración importante. Y no me decepcionó, de verdad que no me decepcionó. Es un grower, es un disco que no, a la primera, si lo escuchas una vez, no te va a decir nada. Es más, cuesta terminarlo. Yo se los comenté a ustedes en privado. Yo el disco intenté escucharlo por lo menos 3 o 4 veces completo y no lo lograba terminar, me cansaba, es denso. No es una buena señal eso, para nada. Pero no siempre es así esto. Lo que pasa es que hay mucha información. El disco tiene mucha música, mucha información, muchos cambios, mucho, bueno, lo que es un progresivo, pues. Y es un disco de más de 1 hora 10, entonces no es tan fácil terminarlo de un solo tirón. Considerando que hablamos de un álbum que tiene 8 tracks, no hablaría muy bien de estas primeras impresiones, de estas primeras escuchas, que cueste tanto, porque de vuelta hablamos de 8 tracks, está bien, son tracks largos, pero no sería un disco que tiene 14, 15 temas, no es Astonishing, que son casi 3 horas más o menos de música y son como 33 temas, sí. No son todos largos, pero no hablamos de una cantidad de tracks desorbitante, por lo menos. Así es, y lo que pasa es que, claro, son temas largos, son temas con muchos cambios, muchos giros, y pues nada, hay mucha sensibilidad incorporada en el disco. Yo creo que nunca fue la idea, de hecho no creo que sea en general la idea de Dream Theater hacer un disco fácil, ser un disco cómodo, no es ni siquiera no está en su naturaleza. Y en este caso, Parasomnia, siento que es eso, es la naturaleza de Dream Theater nuevamente plasmada en música. Yo quería agregar, perdón, sí. O sea, que es muy interesante esto, lo de que es un disco difícil. O sea, en el progresivo esto, o sea, contrario a la idea de que eso no habla bien del disco, más bien en el progresivo a veces eso habla bien del disco porque el progresivo está, en general, es lo más difícil posible. O sea, son unos tipos lo más demandante, que siempre tratan de rebuscársela y hacer cosas, o sea, qué sé yo, como hablamos hace un tiempo de Tool y ese tipo de bandas que hacen cosas que nadie, o sea, intentan hacer cosas que nadie entienda. Entonces, evidentemente, esa música, o sea, King Crimson, no sé, ese tipo de bandas que no son sencillas, no es algo que le vas a poner a cualquier persona y te va a decir, ay, me gustó, qué linda melodía, qué linda otra cosa. El tema con Dream es que ellos sí históricamente han sabido fusionar esa complejidad con lo básico y por eso gustan tanto y por eso son tan famosos, por eso le han llegado a tanta gente, porque tienen melodías, dentro de toda su dificultad hay melodías sencillas. En este disco aparentemente, o sea, no es tan simple a la primera, después uno le va agarrando el gusto, pero yo creo que era esperable, o sea, por la figura de una banda de progresivo que está intentando hacer algo raro. Yo no creo igual que sea una cuestión de desafío y de que el disco sea tan demandante de entender, sino de que tan buenas sean las canciones. A mí la primera escucha me costó un poco, pero para no adentrarme todavía en la escucha completa del disco, mis expectativas con este álbum eran de medias a bajas. No estaba muy entusiasmado. Night Terror me había parecido un buen adelanto, pero un poco de lo mismo. Los otros singles, A Broken Man y Midnight Messiah, fueron básicamente escuchados 1 o 2 veces como mucho y no mucho más. La verdad es que no estaba en mi punto más Dream Theateresco antes de la salida de Parasomnia, pero tenía un poquito de esperanzas de que el regreso de Mike Portnoy de alguna forma implicase un giro de, no sé si 180 grados, pero tal vez ahí un 90 grados, algo que sacuda. Por lo menos desde el concepto me pareció intrigante
considerando que la banda se llama Dream Theater y que nunca habían hecho un disco temático sobre el mundo de los sueños, en este caso en realidad sobre las pesadillas, los trastornos que uno puede sufrir cuando está durmiendo. Y por ese lado sí estaba entusiasmado. Musicalmente no me decían nada o no me decían mucho los adelantos. Esperaba, no sé, algo fresco, nuevo de alguna manera, y estos adelantos no representaban eso. Como bien dijiste, Frank, mostraron una banda que en cierta forma seguía siendo bastante la misma. No me animaría a decir que es como un regreso al sonido de Black Clouds o Systematic Chaos, mucho menos Train of Thought, sino más bien como continuando un poco este Dream Theater del Dramatic Turns, del Distance Over Time, con el sonido más que nada. Y en parte eso me decepcionó un poco y me bajó las expectativas. Tal vez, no sé, pensaba que lo mejor era sacar o una canción aislada fuera de este disco antes de hacer un disco, o tal vez un EP. Yo sé que Alfonso acaba de fenestrar a los EPs, pero tal vez hubiera sido como una buena idea empezar por algo más pequeño para reactivar esa relación compositiva entre los miembros de la banda, ver cómo se sentían, en vez de ya de una ir a un disco nuevo, porque genera expectativas tal vez desmedidas. Sí, bueno, a mí en esa misma línea, o sea, yo, bueno, porque me parece que igual es una cuestión de gustos, eso de que el que suene igual a lo que venían haciendo es negativo, para mí no lo es. Si bien, ok, uno quisiera algo, o sea, uno siempre quiere más, uno siempre quiere algo mejor y todo este cuento. Claro, pero digo que suena es negativo desde mi punto de vista, porque estos últimos discos, salvo excepción de Dramatic Turns, en eso concuerdo mucho con Alfonso, no es que no me gustaron, no los considero malos discos, pero en su plenitud, o sea, completos, nunca me volaron el bocho, nunca me emocionaron. Y al sonar bastante parecido a esos discos, digo, ahí es donde entra el aspecto negativo que menciono. Sí, bueno, en realidad por eso, o sea, a eso me refiero con que es una cuestión de gustos, pues, evidentemente, Sí, obvio. como no te gustó, o sea, como a ti no te gusta ese sonido, pero a veces yo digo, bueno, en realidad yo siento que ese es el sonido que ellos han desarrollado, es el sonido Dream Theater, es el sonido reconocible. Entonces, ¿cómo esperar que cambien eso si eso es justamente su sonido? Claro, Ellos no, para mí ese tanto así sonido siempre. es el sonido de la era Mancini. Es lo que No, yo no, considero no lo veo era tan así, Mancini. Roger. Fíjate que yo pienso igual que Frank. O sea, esto es una banda que tiene 35 o más años de junta. Pretender que también vinieran a sorprendernos Sí, es con verdad. algo en suelo. No iba a pasar, eso no iba a pasar. Aún así, hicieron lo que una buena banda hace a pesar de 35 años juntos, que es algo que parece muy sencillo, que parece perogrullo, que parece una tontería lo que voy a decir, pero es así. Hicieron unas buenas canciones. Y esa es la clave. Aquí no, o sea, al contrario que en Astonishing, donde las canciones eran fastidiosas, inentendible, no, que hicieron unas buenas canciones, o sea, se esmeraron con todas sus progresiones, todos sus cambios de ritmo, todas sus canciones dentro de canciones. Incluso el mismísimo Portnoy, yo tengo la sensación de que tenía como la espinita de hacerle un poquito de homenaje a su ídolo fallecido estando fuera de Dream Theater, como era Neil Peart de Rush, y siento que en Parasomnia Portnoy le mete su homenaje a Peart y tiene algunos momentos que te lo recuerdan claramente.
Es lo que yo siento, ¿no? No sé si lo ha dicho en algún sitio o algo así. Sé que siempre fue admirador del baterista de Rush. Es un disco redondo. Podría definirlo, estoy llegando quizás al final del podcast con el resumen, pero es un disco redondo. Es un buen disco de Dream Theater, siendo Dream Theater con unas buenas canciones. Iba a decir, como para darle fin a este primer bloque de las expectativas, antes de adentrarnos allá lo que es la escucha completa del disco sobre la mesa, si querían hacer sonar algún track favorito que tengan, ya que son 3 bloques, podríamos hacer uno cada uno. Alfonso, ya que estabas muy apasionadamente describiendo a Panasomnia como un disco redondo, ¿cuál es tu track favorito para hacerlo sonar un poquitito, nada más? A mí la canción que más me gusta es Bend the Clock. Me parece la más sentida. Y es hasta inusual porque tiene un poco de balada que no está dentro del universo Dream Theater tan claramente. Perfecto. Dejamos sonar un poquitito Bend the Clock y volvemos para el bloque de ya la escucha completa del disco. Worn down, wearing thin, hellish dreams, tormenting scenes, shadows looming. I'm paralyzed, can't move, scared and confused. If I could bend the clock, the passageway of time, leave it all behind. No more paralyzing dreams, the midnight screams, always haunting me. But I sing
Y este es el momento más importante realmente del podcast, porque ya no estamos hablando, ya no vamos a hablar de expectativas previas, sino de qué es lo que pensamos con el disco en las manos, o bueno, en la computadora, en el celular, en el Spotify. Y las preguntas que había pensado, que son, a ver, no hay nada fuera de lo normal, pero es desde si cumplió sus expectativas, si les gustó, los decepcionó, si fue un recibimiento mixto, si la opinión que tuvieron en primera instancia se mantuvo, es decir, que fue inamovible, o si fue cambiando, y cómo encontraron también a Mike Portnoy retomando su puesto 16 años después de su última grabación con la banda. Y hablando de la banda, cómo encontraron también al resto de los miembros de Dream Theater. Frank, ¿quisieras hacer los honores? Bueno, sí. ¿Cómo encontré el disco? Y bueno, y en cuanto a si mi opinión se mantuvo firme o no, en realidad lo encontré, al principio me costó, que es algo que bueno, ya mencionamos, y a medida que lo fui escuchando fue que me fue ganando. Entonces, evidentemente, no fue una opinión que se mantuvo firme, porque al contrario, o sea, al principio yo empecé como, este disco está raro, no sé, aún no me termina de decir nada. O sea, evidentemente ahí sí, o sea, yo entiendo tu posición de que al no ser algo, al no ser algo que te guste a la primera, ya es como que no es una muy buena señal. Ok, No, sí, eso igual, como bien hemos dicho 1.000.000.000 de veces, en Roctámbulos profesamos el estilo de vida que implica escuchar el disco muchas y muchas veces. exacto, exacto. Justamente por este tipo de cosas es que yo siempre digo que a los discos hay que darle oportunidades. Eso de una primera escucha y ya no sirve mucho. Entonces, o sea, o al menos en este tipo de discos, porque o sea, no estamos hablando de algo sencillo, ¿no? No es, no sé, no es Coldplay. Sí, no es un Entonces, álbum de acá, pop sin desmerecer al pop. exactamente. Entonces, a lo que digo es que en ese aspecto, el disco, obviamente al principio uno dice, bueno, esto, no me está gustando mucho, ¿será que no es tan bueno? La verdad que no me llega, bueno, en fin. Pero uno le va dando oportunidades, así como haces tú también, que lo escuchas en diferentes en dispositivos o en diferentes situaciones también, porque a veces uno lo escucha estando concentrado, pero luego lo escuchas mientras te fuiste a correr o después mientras estás lavando los platos, alguna cosa. El punto es tenerlo en el fondo y luego es como que inconscientemente empiezan a llegarte esos pequeños detalles que tiene el disco, porque eso es lo que empecé yo a descubrirle y lo que me pareció interesante, que el disco tiene detalles, muchos detalles. Hay sonidos que se repiten, empiezas a notar que, esta canción ya la escuché o este sonido es lo mismo, entonces empiezas a echar para atrás, pero sí, aquí se repite la misma melodía de esta otra canción y la otra tal, entonces empiezas a notar que es como una especie de película y entonces empiezas a tratar de entenderlo, porque ahí es en donde pasas de escucharlo simplemente a entender qué está pasando, como en las películas difíciles en donde uno tiene que sentarse y para allá va, que no entiendo qué está pasando, hay un montón de historias juntas y no sé quién es quién, entonces déjame sentarme a ver qué está pasando para entender primero. Entonces en ese aspecto, pues, o sea, eso me gustó y por supuesto eso me recordó un poco que, o sea, eso también me hizo ir a lo del pasado, a que tal vez están retomando ideas del pasado, ideas buenas, porque más o menos uno encuentra eso mismo en discos como Octavarium, por ejemplo, en donde aunque las historias no se conecten literalmente, hay una línea musical que sí se conecta. Allá es mucho más evidente porque Octavarium, el último tema sí abarca todos los otros, ¿no? Como que resume las melodías y las letras de los anteriores, entonces es mucho más obvio. Pero en este, aunque las letras sean historias aparte, hay una melodía que sí está claramente conectada, aparte todo ese juego que ellos hacen haciéndole una introducción, haciendo después esa especie de interludio y ese final, entonces ahí también te hacen entender que hay una conexión. Entonces eso, digamos que eso no lo descubres tan sencillo a la primera. Y por eso, bueno, empecé como a ganarle más interés y por supuesto a medida que más lo escuchaba,
más me gustaban las canciones, así de simple. O sea, empezaba a notarlas como canciones más agradables, más... Pero es por eso, es porque las entendí. O sea, yo siento que hay que entenderlo primero. Así que eso es como yo los encontré. Y bueno, con respecto a cómo encuentro a la banda o a Portnoy en su regreso, o sea, yo los encuentro espectacular. Obviamente en el disco siempre va a sonar bien. Nosotros por suerte los vimos en vivo hace poco, acá en Argentina. Y bueno, Portnoy está siendo igual que siempre un monstruo. Evidentemente ya es un señor mayor, uno no puede esperar que toque las canciones No idénticas sé, para mí al no se disco, nota, porque- No se nota que es Exacto. un hombre mayor, Ojo. No, no, exacto. O sea, todavía. Que en efecto, ahora que menciono, que hago la mención de Octavarium, o sea, también para mí el hecho de que ellos en vivo hayan retomado tocar Octavarium completa es también una señal de que está Portnoy de regreso, porque esa canción y ese disco es muy Portnoy. O sea, Portnoy es muy fanático de las películas psicológicas. A él le gustan ese tipo de cosas y por ende él le gusta meterle a las canciones de Dream y a los discos ese tipo de cosas. Y eso lo encontramos en este álbum Parasomnia, o sea, que para mí ahí está la marca Portnoy. En efecto, por lo que pude leer en una entrevista, fue idea suya hacer un concepto musical, indiferentemente de que las letras no tuviesen nada que ver. Él quiso que el disco tuviese estas conexiones musicales, y además en la canción que él escribe, que es Midnight Messiah, él hace referencias líricas a otras canciones de otros discos, algo que también ya había hecho en otros álbumes. Sí. A veces entre canciones del mismo disco, como pasa en Octavarium, o también en el mismo Sing From a Memory, en donde hay letras que hacen referencia a algún otro disco. En Sí, fin. o mismo las de 12-Step Suite. Claro, exactamente, que son canciones que están en distintos discos, pero se conectan una con otra. Entonces, claro, eso es muy de la composición de Portnoy y uno lo nota en este disco. Entonces es importante también, o sea, para mí, que la expectativa principal era, bueno, ahora que está Portnoy tiene que pasar algo distinto, decía yo. Y en efecto pasó. O sea, tenemos un disco distinto a lo que venían haciendo en ese aspecto, en cuanto a la composición, en cuanto al concepto y ese tipo de detalles que quizás no son tan importantes para el que escucha el disco como si fuera cualquier cosa, pero yo creo que para el que es fan de Dream y le gustan estas cosas, o sea, que aprecian el trabajo de tomarse un tiempo para escribir algo que tenga un significado, que tenga algún secreto oculto y que se conecte, entonces yo creo que lo va a apreciar. Y en tu caso, Alfonso, ¿cómo reaccionaste una vez que tuviste a tu disposición el disco completo? Bueno, en primer lugar, yo quisiera saber tanto como Frank. Cuando sea grande, voy a ser como Frank, porque yo no sé tanto de Dream Theater, aunque lo he escuchado mucho. El conocimiento de Frank y de muchísima gente dista años de luz de lo que yo sé de ellos. Lo que yo puedo hablar es de cómo lo escuché, que es de lo único que creo que más o menos me pareció hacer decentemente. Yo, por supuesto, conseguí en Dream Theater el elemento conceptual sumamente bien desarrollado, porque es como está explicando Frank, los círculos, las connotaciones, los mensajes, cómo se repiten y vuelven a plantearse dentro del disco, me pareció algo genial. Aun cuando los temas no siguen una hilación de una historia, sino están en torno a los problemas del sueño y los terrores y los sueños lúcidos y este tipo de cosas. Hay una hilación que te habla de una calidad de composición muy grande, ¿no? Sí, que no está hecho así nomás. No está hecho a la ligera, no ¿no? está en Exacto. piloto automático. No, es que vamos a hacer unas canciones de sueño y entonces los terrores nocturnos, las pesadillas y la parálisis del sueño y cada canción la metemos ahí y eso es Parasomnia. No, este disco está estructurado, desarrollado, destilado, seguramente fue muy discutido, muy entendido. No debe ser fácil incluso para esta gente que tiene 35 años, desarrollar un disco con esta
calidad de desarrollo tan sentida, ¿no? Es lo que es la sensación que tengo. Y creo que, como bien dice Fran, si bien puede ser un disco que se puede escuchar sin conocer demasiado a la banda y gustar, sobre todo después de 2 o 3 escuchas, para quienes aprecian el trabajo a fondo de este tipo de agrupaciones, esto es para mí es una delicia, porque muestra una dedicación que no es lo que consigues en todos lados, en todos los discos, ¿no? Los trabajos conceptuales, los hay muchos, los hay buenos, los hay no tan buenos, pero este nivel de delicadeza, de cuidado en la manufactura, a mí me parece que es una marca registrada de Dream Theater, que repiten nuevamente en este disco, y que, nada, con la incorporación de Portnoy, probablemente se refinaron algunos hard edge, algunos elementos filosos que quizás con Magnini no eran tan perfectos, a pesar de que a mí Magnini me parece un fantástico baterista. Lo que pasa es que no es lo mismo tener 35 años con una gente de quien tampoco se terminó de ir Portnoy, porque Liquid Tension, Experiment. la banda Experiment, la banda con la que Portnoy estuvo también dividiendo su tiempo al salir de Dream Theater, oye, contó con la ayuda de esta gente. Sí, de Y Jordan sin- y de Petrucci. o sea, ellos no estuvieron nunca separados. Es más, entiendo, no lo tengo 100% confirmado, pero seguramente Frank lo sabe con seguridad. Entiendo que en los discos donde Portnoy no tocó en los últimos 15 años también estuvo de una u otra manera involucrado en el tema de arreglos, o en el tema de producción, o en el tema de mezcla. Siempre tenía algo que ver con que no sería nada inusual, porque hasta donde entiendo ellos no terminaron nunca peleados al salir Portnoy. Fue sencillamente un nivel de agotamiento que el hombre tuvo, quería intentar nuevas cosas, la otra gente no tenía los mismos intereses y se abrieron un poco el espacio, pero ahí nunca hubo una pelea tampoco. Y eso se Al nota principio, en este disco, se nota que hay una cohesión impresionante. y bueno, ojo, sí, para aclarar, sí, al principio sí hubo una pelea. Ellos al principio, cuando él se va, ellos quedaron en malos términos. Pero luego, unos años más tarde, como Petrucci y Portnoy son compadres, o sea, ellos son familia. Ellos entonces, a medida que se fueron reuniendo, ¿sabes? En Navidad, este tipo de reuniones familiares, se fueron amigando nuevamente. Y entonces ahí fue donde comienzan ellos a trabajar, pero en Liquid Tension. Ahí tal vez está la confusión. O sea, con Dream, no. O sea, con Dream, él cuando se fue, no tuvo más nada que ver después con Dream, a pesar de que empezaron a ser amigos nuevamente, pero él no tuvo más nada que ver ni en producción ni en nada. Tocó la batería Pero sí para empezaron a trabajar tocó la batería para el disco solista de Petrucci, Portnoy. de Petrucci, El correcto. último, digo. Empezaron esa. Así que sí, ellos estuvieron muy conectados, pero por supuesto por fuera de Dream. De hecho, ahora que lo mencionas, Alfonso, otra cosa que pude escuchar en una entrevista nueva es que, o sea, con este regreso de Portnoy a la banda, uno de los acuerdos que hicieron fue que o sea, en cuanto a producción, el que va a continuar haciendo la producción es Petrucci en solitario, cosa que antes hacían los dos. Ellos eran ambos coproductores siempre, pero a partir de que él se fue, o sea, Portnoy se fue, eso quedó en manos de Petrucci. Y el regreso de Portnoy es, o sea, tipo condicionado a que, bueno, él se va a encargar de todo, o sea, es decir, otra vez retoma su batería, incluso compone letras, aporta un montón, pero la producción no le mete mano, sino Petrucci. Ese es un Así que por ese dato. lado. Es un dato muy interesante ese, porque en mi opinión los mejores discos de la banda son en donde Petrucci Sí. y Portnoy son productores, que son desde Metropolis Part 2 hasta que se va en Black Clouds. En todos esos discos, todos esos años, ellos dos fueron los productores. Antes, desde Fallen into Infinity hasta el debut, siempre tuvieron un productor
Externo, claro. externo. Está bien, igual Awake y Images and Words son 2 discazos. No están ellos como productores. Pero mis favoritos personales son todos los que tienen esa dupla como productores. Y tal vez es lo que faltó para este disco. Lo digo, Sí, puede ser, por supuesto, porque tal vez eso que tú mencionabas sobre este sonido que tú piensas que es de la era Manguini y todo esto, bueno, tal vez ese es el sonido de Petrucci como productor. Y quizá eso es lo que a lo mejor le está faltando, porque antes había otro productor y eso le ha aportado otro sonido, que incluso esto, o sea, yo también alguna vez, o sea, escuché o leí que aunque en los discos previos había un productor externo, ellos igual, o sea, es decir, ellos no figuran como productores en lo técnico, en el que firma, pero ellos igual estaban ahí metidos, ¿no? Y aportaban, o sea, eran como que ellos Sí, producían porque siempre, era su siempre banda, fue una ¿no? banda muy involucrada con la composición de las canciones. Nunca, no es como en otros géneros donde necesitan de un productor a la Exacto, par, activo para componer. exacto. Así que bueno, o sea, nada, únicamente para aclarar eso, que ellos estuvieron alejados, al principio incluso, o sea, molestos. Luego, o sea, incluso recuerdo que cuando Pornoy recién se había ido, no sé, unos meses, él hasta amenazó con demandarlos para que no pudieran usar el nombre. O sea, a ese nivel de malos términos quedó la situación. Pero luego eso se resolvió y bueno, a medida que el tiempo fue pasando, empezaron a sanar heridas y a volver a hablarse y a volver a juntarse hasta que finalmente están trabajando juntos. ¿Quién quita si en el futuro hasta empiezan a producir juntos también? ¿Quién sabe? Y los hermanos se pelean. Pero bueno, Claro. nada, retomando, Alfonso, entonces, el disco. Para dar por finalizado. Bueno, finalizado, para concluir con tu opinión. ¿Cumplió tus expectativas? ¿O Sí, no, no? más, ¿O más más, o menos? más que cumplió mis expectativas. Siento que, como dije al comienzo del podcast, esta es una banda que recibe mucho hate y a la vez tiene una gran cantidad de fanboys. Es una banda frente a la que es difícil mantenerse ecuánime y determinar si el trabajo es bueno o es malo. Yo, que no creo ser ni uno ni otro extremo, he tratado de escucharla con la mente más abierta posible. Como dije al comienzo, no me fue fácil, me llevó varias oportunidades, pero en resumidas cuentas, siento que el trabajo ofrece mucho. Es un buen disco, tiene unas buenas canciones, es profundo, está muy bien tocado. Hay elementos que no hemos conversado, como por ejemplo la voz de Labrie es un cañón después de 35 años. El trabajo de Petrucci en la guitarra es preciosista, es súper delicado. Hay gente que habla que Mune y Rudess no participan tanto de la elaboración del disco. Puede ser, yo no puedo aseverarlo al 100%, quizás no suenan tanto. Hay más inclinación hacia que la guitarra y las voces sean lo principal. Pero, y respondiendo directamente a tu pregunta, si me satisfizo, si cumplió mis expectativas, claro que sí. Es un disco que cumple y cumple muy bien. Me encantaría decir lo mismo. No voy a decir que el álbum no cumplió las mías, porque en cierta forma eran expectativas bastante bajas. Lo único que esperaba de este disco es que fuesen buenas canciones, y en ese sentido sí cumplió, pero tal vez esperaba que se alejen de este sonido de los últimos 15 años, el sonido de la era Mancini. Tal vez el hecho de que Portnoy no fue productor de este disco tenga algo que ver con eso. Eh, Siento que tiene mucho potencial y que todavía puede crecer. Pero bueno, nada, la verdad que en algunos aspectos no me decepcionó por esperar tal vez un cambio más radical, de vuelta, sin necesidad de que vuelvan a, a donde dejaron con Black Clouds, pero tal vez algo más diferente, algo un poquito más disruptivo.
siento que este es un disco que resume bastante bien la banda. Es un disco, podría considerarse un disco resumen, no solo por los guiños, tanto líricos como musicales, que tiene a sus anteriores obras, sino por el sonido en sí. Creo que tiene un poco de todas las eras de Dream Theater, a excepción tal vez de, no sé, los primeros discos, porque el sonido de vuelta es muy diferente. Por ahí podríamos hablar de el Dream Theater desde el 99 hasta el presente, un disco que resuma todo este periodo. Pero, Y pero aún bueno, así, perdón, yo he leído también cosas por ahí, gente que se queja de que quizá el disco no es muy variado, que el disco es muy monótono en cuanto a que es metal. Y entonces yo digo, bueno, o sea, no sé si sea un disco que resuma tanto, porque precisamente para muchos fans, o sea, Dream es una banda muy variada, donde meten a veces hasta balada, ¿no? O sea, en efecto, o sea, la única canción que tiene un poco más de eso es Bend the Clock, pero el resto es como bastante pesado y eso, digamos, aleja un poco a la banda de ese sonido que muchos recuerdan con canciones que son mucho más rock. O sea, es que ni siquiera son metaleras, porque ellos tienen canciones que son directamente rock progresivo. O sea, claro. que no tienen nada que ver con lo pesado. Pero bueno, es Bueno, eso. O sea, yo a creo ver, que el disco. es el criterio que manejaron. Querían hacer un disco pesado, oscuro y Exacto. bueno, eso es lo que surgió. Tal vez. Para mí, por la eh, temática, claro que sí. sí, sí, tiene O sea, de sentido. pesadillas. Tiene lógica que sea un disco oscuro y pesado. En contraste, tal vez, como un álbum, el autotitulado, que tal vez buscaba celebrar la esencia de Dream Theater. O sea, ya desde el hecho de celebrar es algo más positivo y ese disco suena como un O sea, poquito más alegre y más rock obvio. progresivo que metal. Pero bueno, yo respeto el hecho de que hayan tenido un criterio y eso me parece que es importante para que los fans no sintamos que la banda no tiene rumbo, que es algo que o sea, hasta cierto punto creo que la banda eh, estaba transitando sin un rumbo claro estos últimos 15 años. En algunos casos sí, como de Astonishing, pero Bueno. no era la regla general. Eh, No, claro, ellos sí, ellos han intentado inventar cosas nuevas, como pasó con Astonishing, pero sí, o sea, yo lo que quería, bueno, era decir eso, que para mí no es tanto un disco resumen, porque al contrario, es un disco que es bastante metalero, que nos recuerda a otros discos metaleros, pero que no resumiría la discografía de la banda en general, al punto que a algunos no les gustó, es por eso, porque el mm, disco es muy pesado y ya, ¿no? Entonces, bueno, pero de nuevo, es una cuestión de gustos. Ahí igual en este aspecto, algo que mencionaba también Alfonso, de cómo suenan ellos, ¿no? O sea, los solos de Petrucci o la misma batería. Sí, obviamente también pienso que el motivo por el que tal vez no destacan tanto Mion y Ruth es porque el disco es precisamente muy metalero. Y obvio, no hay mucho espacio para piano dentro de algo bien heavy metal. Y aún así ellos saben cómo darle la vuelta, porque por lo menos en el último tema, ¿no? En The Shadow Man Incident, al ser tan largo, son como muchas canciones dentro de la otra, que me recordó también un poco, como mencionaba, a Octavarium, porque es una canción que tiene como distintos pasajes, y allí existen entonces estos momentos lentos, en donde escuchas entonces con más detalle estos otros instrumentos, incluso hasta hay una sección que es muy tropical, muy latina, o sea, el sí. piano de Rhodes es una cosa, parece una Muy, salsa. muy interesante ese elemento, sí, yo también lo percibí así y me pareció muy divertido, incluso Sí, divertido. Creo que, o sea, oye, sigue siendo Dream Theater, haciendo Dream Theater, pero hay ciertos guiños a algunas cosas que, bueno, son interesantes. Mira, la vara con la que se mide Dream Theater son ellos mismos. O sea, es difícil salir ahora a comparar a Dream Theater, no sé, te podría hacer con Opeth, con Tool, etcétera, pero son ellos mismos contra ellos mismos. Esa no es una competencia realmente con otros. Entonces, pues hay discos icónicos de Dream Theater y
esperar que cada nuevo trabajo llegue al nivel de aquel disco icónico de no sé, Metropolis o Image and Words o qué sé yo, alguno de esos, es complicado. No es que no pueda suceder, pero también le pasa a todas las bandas, literalmente a todas las bandas, que sus mejores años son los años del inicio. Primero porque son los años de la sorpresa, la gente no los conoce, ellos tienen una gran cantidad de ideas acumuladas durante, en algunos casos, décadas, que logran vertir, en algunos casos, en unos discos con mucha calidad, con mucha suerte, y yo creo que a Dream Theater le pasó eso. Ahora siguen sacando buenas canciones, son buenos compositores, hacen cosas divertidas, se atreven con algunos guiños a cosas menos usuales, pero la genialidad es difícil que llegue porque en primer lugar ya no van a sorprender. Claro, Es difícil tal vez alcanzar... Como esta banda nos sorprende, digo, wow, esto no me lo esperaba yo. Mentira, son los mismos 5 tipos haciendo las mismas 5 canciones con los mismos 5 instrumentos. ¿Qué puede pasar de genial? Que se paren de cabeza a tocar, o sea, no, eso ni nadie lo quiere ni es lo que se espera. Claro, tal vez alcanzar ese nivel de frescura es un poco utópico, pero lo que yo siempre digo, y creo que lo puse también en nuestros chats internos, nuestras conversaciones previas a este podcast, es que lo único que esperaba es que por lo menos apuntasen a eso. No importa si después el disco no terminaba siendo algo completamente sorprendente, innovador y nuevo, pero que la mentalidad fuese esa. En ese sentido, si bien hay algunas cosas que me decepcionaron, creo que la banda que grabó este álbum no es la misma que venía grabando los anteriores. Hay como un cambio de energía, se los ve como más enfocados, apasionados, tal vez revitalizados por el ingreso también de Pornoid, y con ganas de componer esas canciones. Después no importa si no logran su cometido, pero en ese sentido hablamos de un disco honesto para Somnia. Sí, ese es un buen término, me gusta definirlo así, un disco honesto. No son ellos inventando la rueda de Dream Theater, pero tampoco se les ve flojeando. Están inspirados, están tocando bien, muestran calidad instrumental, calidad vocal, calidad en el songwriting, arreglos de primer orden, un sonido espectacular. Yo tuve la oportunidad de escuchar el disco grabado en 5.1, y es espectacular, el sonido Sí, suena, llega por todos lados. O sea, hay un esmero en el elemento técnico también que es tradicional, pero en este tipo de bandas, pues las que te dan consolidadas, tienen muchos años de experiencia, saben cómo hacerlo, tienen el dinero, tienen el respaldo de la disquera, ya se tienen que alinear unos cuantos astros para que estas cosas se den así. Me había olvidado de mencionarles algo cuando estábamos hablando de Shadow Man Incident. Yo siento que esa canción tiene tal vez 5 minutos de más. Si le quitas 10 o 9, podría ser mucho mejor, porque hay todo un segmento, que son creo que los últimos 9 minutos, que me parecen espectaculares. Pero me pasó algo que me pasaba mucho con las canciones largas de la era Mancini, con The View from the Top of the World, con Illumination Theory, que me parecen canciones que reagrupan un montón de secciones, vale la redundancia, es algo que Dream Theater siempre ha hecho, pero que se sienten muy desconectadas entre sí. Y la primera mitad de esta canción me pareció eso. A pesar de que el track contiene de los mejores momentos de todo el disco, en mi opinión. Pero es simplemente esa primera mitad que digo, no sé. Bueno, para mí, exacto, el tema acá también hay que tener en cuenta, o sea, por lo menos yo que ya te conozco, es que a ti no te gustan las cosas muy largas en general, o sea, eso no es nuevo. Entonces, Para igual me encanta, o sea, me encanta Octavarium, The Count of sí, Toscany, Six Degrees of Inner vez, Turbulence, son 44 sí, minutos. pero exactamente, pero los anteriores, y ahí puede pesar lo que estaba comentando Alfonso hace rato, y es lo de la novedad. Sí. Cuando tú descubriste estas canciones, o sea, tú nunca habías escuchado nada parecido seguramente, a lo mejor
esas canciones tan largas, era la primera vez que las escuchaba. Entonces también me dio risa, por ejemplo, hace unos años que era noticia que Taylor Swift hizo un disco conceptual. Y entonces para las fanáticas era una cosa que nadie nunca había hecho. Eso era increíble lo que su artista había hecho. Esto es una cosa que nadie seguro ha hecho nunca. Y entonces había 1000 memes, ¿no? Sí, no, Del ahí progresivo y todo era eso, como, que... disculpen, pero respeten los rangos, chicas. Exacto, era como algo así. Entonces, obvio. Pink Floyd estuvo antes. Claro, exactamente. Entonces uno dice, para el que nunca ha escuchado algo similar, eso le parece espectacular. Entonces, por supuesto, habría que ver en qué contexto tú escuchaste estas canciones de Dream. Obvio, ahora que ya conoces esas canciones de memoria, estos nuevos temas ya no te sorprenden, porque bueno, es más de lo mismo. Entonces incluso hasta Claro. te parecen No me. excesivamente largas, o bueno, qué tanto más de lo mismo. No, o Pero empiezo, a mí- lo peor de todo es empiezo a notar clichés Claro. en la composición. Estos solos melódicos, ultra melódicos de los últimos 10 años de Petrucci, que en este disco aparecen poco, pero aparecen, y cada vez que hacen acto de presencia, no es que los detesto, pero me resultan muy... Lamentablemente tengo solo Repetitivos, puede ser. Sí, tengo solamente el término argentino muy, muy gomas. Sí, como muy, muy melosos, muy Bueno, over the pero eso top. también, sí, pero eso tal vez es el estilo de Petrucci, o sea, es lo que lo caracteriza, que tiene a veces súper Sí. rápido, súper técnico y de repente se pone sentido y suave y Claro, parece sí. una canción. O sea, muy Pink Floydiano también eso, ¿no? Esos Es solos largos y extendiendo la Exactamente. nota. Sí, pero mientras que en tracks como The Spirit Carries On, que es una canción muy Pink Floyd, ya de por sí, en ese tipo de canciones me toca una fibra. Acá no. En estos Es últimos que 15. eso es un gusto, es un gusto adquirido, Roger. Yo estoy de acuerdo, quizás la canción es muy larga, pero bueno, Petrucci es el hombre que dice que no existe solo suficientemente largo. Es decir, 20 minutos de él tocando un solo, para él a veces puede ser insuficiente. Pero es un gusto adquirido. Mm. ¿No? Y en este caso también, con El esta disco, canción, ojo, este disco y casi todos los discos de Dream Theater, bueno, en realidad casi cualquier disco de la música requiere cierta disposición. Depende del día en el que te agarre el disco, te gusta a veces más o te gusta menos. Este es un disco que requiere disposición, tener el tiempo, tener las ganas de sumergirse en él. No es un disco de prêt-à-porter, me explico, de poner y llevar. No, es un disco que requiere atención y que requiere descubrirle sonidos y escucharlo con cierta paz. Y bueno, pues es muy Dream Theater eso. Ah, sí, Sí, tal cual. que le pueden sobrar 15 minutos al disco entero, sí, quizás le pueden sobrar Sí, sí, 15 obvio. minutos. Es posible que es posible hacer estas mismas canciones más concisas. Eso sí no me queda ninguna duda, pero no sería entonces Dream Theater, sería otra cosa. Ojo, claro, y en aparte- en el pasado han practicado ese criterio. Un disco como Octavarium, para mí marcas un momento. Octavarium o Falling into Infinity, que son los momentos de Dream Theater más cancioneros, más poperos, más accesibles, si se quieren, más allá de que al final de Octavarium Exacto. tiraron toda la mierda y clavaron un track de 24 minutos. Pero yo creo que tal vez este disco hubiese brillado un poco más con bajando el minutaje. Yo no creo, o sea, yo no lo creo porque si te gusta, o sea, como dice el dicho, nunca algo bueno fue poco. Y si te gusta, no vas a querer que termine. Si obviamente te parece largo, es porque entonces te estás aburriendo, es porque ya te parece Sí, repetitivo. o no me y es gusta, totalmente no me válido, gusta tanto. o no te gusta. Es eso. Exactamente. Entonces, obviamente, y es válido, porque bueno, a lo mejor te gusta, pero no para tanto. Entonces, a lo que voy es a que en el caso de esta última canción, que de hecho no es tan larga como otras, porque como mencionabas, Octavarium dura 24 o más, y esta no llega a los 20, pero ellos tienen también como
esta cuestión esa compositiva en donde dicen, bueno, para la canción final vamos a componer sin límites, sin relojes, es lo que salga. Y obviamente también algo que yo destaco en The Shadowman Incident es que es una canción que parece, o sea, tiene cambios muy bruscos, y eso me parece que es a propósito justamente para que tú sientas que estás en una película, o sea, que estás en un sueño en este caso porque la persona está soñando y que están cambiando las cosas. O sea, por eso incluso hay una sección hasta toda bailable y tropical. Pero por lo menos eso, al principio parece que está el intro de Star Wars, una cosa, o sea, que en efecto ese intro... Es un guiño a Dance of the Eternity. Exactamente. Como es A Overture. Metropolis, Sí, Overture. exactamente. Y nos como- estamos quejando por gusto, porque Metrópolis dura casi 100 minutos. O sea que han Eso. podido incluso dentro de su propia perspectiva decir, bueno, vamos a contenernos. Vamos a hacerlo solo de 71 minutos. Sí, sí. Sí, Pero, por eso, bueno, o sea, yo digo, el tema es largo, pero pienso que es porque contiene muchas canciones que están como pegadas. O sea, no es que aquí pareciera que repiten, no, bueno, en realidad es porque yo creo que esa es la intención. O sea, una vez que tú ya te acostumbraste a esta repetición, pum, te lo cambian. Y empieza a cantar, a empezar una canción más lenta o empieza una canción más rápida, pero es el mismo tema. hablamos de vuelta de un disco honesto que en mi caso va a requerir un poco de más escuchas. Lo reconozco todavía. Si bien lo escuché andando en bicicleta, paseando los perros, limpiando, en el trabajo, en el colectivo, todavía lo sigo escuchando y lo sigo encontrando cositas. La canción que hizo click más rápido dentro de todas estas fue el primer single, en mi caso, Night Terror, que si les parece podemos escuchar un segmento y continuamos con el último bloque de este podcast de Top Rock. Así suena.
llegamos al final de este podcast donde con Frank y Alfonso y quien les habla Roger, nos reunimos a conversar sobre Parasomnia, el nuevo disco de Dream Theater. Y para finalizar este podcast me gustaría que hablásemos de nuestras expectativas futuras. Ya hablamos de las expectativas previas, ya hablamos del disco en sí. Ahora, ¿qué es lo que esperamos para la banda de cara al futuro? ¿Cuál les gustaría que fuese el próximo paso del grupo? ¿Hacia dónde quisieran que vayan compositivamente? ¿Qué es lo que esperan, muchachos? En mi caso, bueno, este disco me hace tener fe en la humanidad, fe en la banda. O sea, porque claro, como les decía, es un álbum que musicalmente es conceptual. Si lo escuchas, bueno, el que tenga la versión deluxe, que ellos lanzan siempre con un disco instrumental, ahí obviamente escuchar el disco instrumental es en donde vas a notar más que el disco, o sea, que todos los temas se conectan. Pero lo que digo es que el hecho de que hayan empezado en este regreso, o sea, en este regreso de Portnoy, quiero decir, a hacer un disco que es musicalmente conceptual, aunque las letras no lo sean, es para mí un primer paso a que tal vez en el futuro tengamos entonces una historia completamente conceptual, como lo fue el mismo de Astonishing, aunque no funcionó, o como lo fueron en este caso de Sing From A Memory, que sí es un disco que funcionó. Entonces, ojalá que este haya sido como el experimento, el primer paso a ver cómo quedaba, y ahora se animen a hacerlo de verdad completo como es. Leí un comentario en YouTube de alguien que esperaba que el próximo disco fuese Metropolis Part 3, porque obviamente el último track de Shadow Man Incident tiene unos guiños muy directos claro. a Metropolis Part 2. Y bueno, nada, podría llegar a ser una posibilidad. No sé si me gustaría. Es posible. No sé si me gustaría del todo, porque siento que la historia cerró perfectamente con cierto misterio, obviamente, pero creo que esa historia cerró. Sí, obvio. O tal vez se inventen una historia nueva, pero similar. O sea, porque a lo mejor, sí, o sea, ¿sabes lo que digo? No tiene por qué ser Metrópolis exactamente y la continuación, pero podrían hacer un disco similar de alguna historia conceptual. Porque también es eso, el hecho de que ellos también hayan tenido que hacer, o sea, yo digo, ellos en lo que se reunieron ya tenían una gira, o sea, unos compromisos adquiridos que a lo mejor no les permitía hacer un disco, o sea, concentrarse a escribir una historia, sino que bueno, era más fácil hacer las canciones sueltas y ya, a lo mejor hasta ya las tenían en mente. O sea, es posible que este disco haya sido algo que ya venían tal vez se lo tomaron hacía tiempo. Más allá del nivel de pasión que se denota de Parasomnia, tal vez se lo quisieron tomar tranquilos, porque de vuelta es un álbum que implicaba unas expectativas masivas para los que para ellos mismos y para nosotros los seguidores. Mismos, claro. Entonces tal vez quisieron tomárselo Tenían que ver un poco también cómo fluía la cuestión con Portnoy de regreso, porque a veces es incómodo, ¿no? Esa tensión de ese encuentro, y me voy a encontrar a mi ex. Entonces tú dices, uy, ¿qué va a pasar? Por eso yo decía que ojalá hubiesen ido por un EP o por una sola canción, similar a lo que hizo Helloween en su momento, en el 2016, cuando se reunieron con Kiske y con Hansen, que lanzaron Pumpkin United. Yo tal vez esperaba que, bueno, tal vez no era una mala idea. Cosa aquí, sí, obvio. Bueno, acá igual está el efecto del sencillo, ¿no? Ellos lanzan Night Terror y eso vendría siendo como un adelanto, pero sí, obviamente el tema es que Dream no es una banda de temas sueltos. No, así como Pumpkin United, que era una canción que salió sola, o sea, así, sin disco ni nada. Entonces, bueno, obviamente Dream es más de discos, y en este caso tenemos un disco, pero o sea, yo tengo esa expectativa de que a raíz de lo que escucho acá, o sea, yo siento que es un buen augurio de que hagan o cosas iguales a esta o mejores. O sea, que no vamos a volver a ver a la banda en el piloto automático, ni haciendo canciones por hacerlas y juntándolas en algún lado. No. Así que sí, yo tengo algo me da la sensación de que Portnoy es medio policía, y si se empiezan a dormir,
Se pone la gorra, es como. Y empieza a agitar un poco para que sacarles ese estado de sueño. Y que no se. Nada, que no se convierta en una pesadilla esa banda, sino que mantengan ahí la concentración. Alfonso, ¿vos qué esperabas del futuro de Dream Theater? Bueno, es difícil de predecir. Siento que sí, estoy de acuerdo con Fran. Parasomnia no podía ser un salto mortal porque toda la gente estaba pendiente de que iba a ser Pornoy, de si iban a cambiar la línea. No, es un disco dentro de lo bueno que a mí me parece que es un disco esperable de Dream Theater. Es la banda haciendo lo que le hemos escuchado más o menos durante los últimos 20 años. ¿Qué va a pasar de cara al futuro? No sé, también me resulta complicado pensar en una genialidad compositiva que sorprenda al mundo nuevamente. Lo veo más por el elemento estético, quizás un disco con un acompañamiento sinfónico o quizás un concierto como Metallica en el Polo Norte o no sé, Dream algún Theater invento, en el espacio. algo así, me explico, algo que... Así como todas las eh, sagas de terror de cine que en algún momento van al claro, espacio. y es una banda que de alguna u otra manera en algunos comentarios que tú les puedes leer por ahí sueltos siente que nunca fueron reconocidos comercialmente como ellos pensaban que debían haberlo sido. Como de hecho el compilatorio aquel de Greatest Hit and 21 Other Pretty Cool Songs Sí, son, buenísimo. son unas frases lapidarias. O sea, ellos dicen, oye, pegamos una, pero bueno, también tenemos otras buenas canciones. Yo tengo la impresión de que ellos quisieran explotar un poco comercialmente esa fama. Es la sensación que tengo. Y de pronto, pues un día nos sorprenden a mitad de camino con algo espectacular, algo, no sé, un concierto sinfónico en el Madison Square Garden, esto grabado y visualizado para todo YouTube, qué sé yo, algo así Ellos que nunca hicieron eso, los nunca venda un poco más. trabajaron sinfónicamente. No hay No, un nunca DVD que se como llama una Score. orquesta, no. O sea, es decir, ellos han tenido obviamente invitados, o sea, músicos invitados en sus discos, pero no han hecho un concierto con una sinfónica así como Metallica o tantas Claro. bandas Como lo ha así. hecho Manowar, una cosa así, Claro, exacto. que no Hasta estamos hablando Manowar. del mismo nivel musical, Sí, pero lo han hecho así. obvio, obvio. Algo así Y me parece Porgy, un que, montón. el giro podría venir más por el elemento, como te digo, estético, comercial, de ponerse allá afuera para un público más grande que solo para nosotros los metaleros y los rockeros, esto, que nunca somos mayoría en nada. Retomando la idea que habías mencionado de este costado comercial que tal vez la banda podría explorar en un próximo disco, me gusta esa idea. Me gustaría un disco, un futuro disco que sea bien cancionero, pero súper pesado. Y digo súper pesado porque siento que hay que alejarlo a James Labrie de su faceta más melódica, porque después siento que no lo puede replicar en el vivo. Cuanto más agresivo o más rasposa es su voz, siento que mejor eso lo puede llevar al vivo en contraste con sus partes más melódicas, que en esas instancias siento que la voz se le dispara para cualquier lado o es más fácil que después no pueda estar a la altura. Entonces yo prefiero tal vez un disco que sea más ganchero, más accesible, pero bien pesado. Me gustaría que exploren ese disco, en un futuro disco, esa beta. Sí, quién sabe. Para Esperamos. aprovechar más eso que tú O un dices. disco de versiones. ¿Tú te imaginas a Dream Theater tocando Pero un disco versiones de, famosas de un disco de bandas covers. Es un aburrido. disco de covers? Eso sería, Bueno, ellos ya sería algo hicieron Ellos nuevo, uno, siempre. diferente. pero en vivo. Ellos tienen un disco de covers, pero en vivo. En donde versionan a Metallica Sí, y... lo No, tienen, sí sí, lo tienen, han sí hecho, lo han tienen. hecho de Pink El, Floyd, de el- Iron Maiden, de Metallica. de Metallica, sí. Yo recuerdo el de El, Metallica. creo que hay una Bueno, exacto, versión. en el EP
En el EP de Change of Seasons hay También. algunos covers de Iron Maiden, de Deep Purple. O mismo en la versión deluxe de Black Clouds, hay un segundo disco con un montón de covers también. Así que, no, para ser honesto, a mí personalmente un disco de covers no podría interesarme menos, pero estaría bueno que sí que lo hicieran en vivo, eso sí estaría bueno. Que incorporen tal vez una o dos canciones a su setlist que genere esa sorpresa. Pero bueno, este fue el bloque de nuestras expectativas futuras. Ya hemos hablado, creo, extensamente del álbum, de lo que esperábamos, del disco en sí y lo que quisiéramos que suceda en el futuro. Si les interesa la música y el concepto, valga la redundancia por el nombre de nuestro podcast, les recomiendo en serio que vayan a escuchar el podcast que grabó Frank en solitario. Hizo Rancho Aparte, el maldito, nos da muy bien, porque va bien al hueso y como bien dijo Frank en algún momento de este podcast, el comprender el concepto de este disco lo ayudó a poder internalizarlo y disfrutarlo más. Así que si les interesa, está ahí a su alcance. Frank, ¿cuál fue tu canción favorita de Parasomnia? Así nos despedimos con ella. Bueno, hay varias, pero sí, para escuchar una, yo diría que Dead Asleep es una de las que más me gustó. Es como, o sea, yo creo que es la única que me gustó a la primera. O sea, que a la primera que la escuché dije, uy, qué bueno este tema. El resto me fueron ganando, ¿no? Con el Ahí va. tiempo, oh, ahora me gustan, pero tuve que escucharlo varias veces. Bueno, le damos una escucha a Dead Sleep, este track extraído de lo último de Dream Theater, y nos despedimos acá, muchachos. Alfonso, Frank, un gusto poder reunirnos para hablar como nerds de esta banda que nos Sí, un apasiona. gusto y Gracias por la invitación. un saludo a los que no pudieron estar, lamentablemente, o sea, parte de nuestro staff, como Manu o Nacho, o sea, quisieron estar, pero lamentablemente por cuestión de tiempo no pudieron. Pero ellos también tienen muy buenas opiniones que ya las discutimos nosotros en En nuestro cierta forma WhatsApp. tuvieron representación porque creo, y no me equivoco, de que el balance general del staff de Roctámbulos sobre Parasomnia fue positivo. Y casi todos Sí, estuvimos de exacto. acuerdo en que es un Que álbum, sí. es un álbum que Que va a medida que más lo creciendo. escuchas, claro, Mm. exactamente. Nadie dijo no, este disco no me gusta. Tal vez el más crítico puedo ser yo, lo reconozco, pero todos tuvimos una buena recepción de Parasomnia. Así Bueno, que por lo menos o sea, los que somos fans de la banda y lo comentamos, porque obviamente hay otros que no, que ni siquiera opinan al respecto, pero porque no les gusta mucho este estilo de música, entonces está bien. muchachos, ha sido un gusto. Esto fue Top Rock, así suena, hablando sobre Parasomnia, el último álbum de Dream Theater. Nos escuchamos en el próximo podcast. Chao.
Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.